Es un inmenso honor estar hoy aquí compartiendo el escenario con dos grandes mujeres mexicanas, María Novarro y Brenda Lozano, a quienes admiro profundamente y tengo la suerte de que además ambas disfruto del cine de mi país, Brasil, y de la obra de Clarice Lispector. Antes de comenzar nuestra plática, quiero agradecer a Arantxa y Mare por invitarme a participar de esta charla, al Instituto Guimarães Rosa por haber puesto en contacto y sobre todo agradecer la oportunidad de hablar aquí sobre cine brasileño y a la vez sobre la literatura brasileña. La película que acabamos de ver está basada en la novela homónima de Clarice Lispector, una de las escritoras más grandes y más publicadas de Brasil. Como ya, bueno, La Hora de la Estrella es el primer largometraje de ficción dirigido y escrito por Susana Amaral en 1985, después de haber realizado diversos cortometrajes, sobre todo documentales. Para darles un poco de contexto, el Brasil vivía en esta época los últimos años de la dictadura militar y además una gran crisis en la industria cinematográfica brasileña. Empezaba la crisis ahí. Y al mismo tiempo era un periodo de mucha esperanza porque el país ya soñaba con la redemocratización del país. O sea, había una cierta esperanza en el aire y yo creo que la película muestra un poco de esa esperanza. Aunque haya mucho sufrimiento ahí, hay al final un poco de esperanza. En exterior, la película ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín, dando a la debutante Marcela Cartacho el premio de Mejor Actriz. En Brasil, el Festival de Brasilia, como vimos en el principio, dio todos los premios a la película de Susana Amaral. Incluso, claro, Mejor Director, Mejor Película. Y en 2015, La Hora de la Estrella fue elegida como una de las 100 mejores películas brasileñas de todos los tiempos, entrando en la lista de la Abracine, que es la Asociación Brasileña de Críticos de Cine, ocupando la posición 42. Al mismo tiempo, el libro de Clarice, a su vez, fue publicado en más de 30 idiomas y vendió millones de copias en todo el mundo. En Brasil, ganó el premio Jabuti en la categoría novela en 1978 y hasta hoy Clarice sigue siendo una de las más grandes escritoras brasileñas. O sea, estamos aquí delante de una obra maestra de Brasil. Y ahora vamos a las preguntas y vamos a dejar a nuestras invitadas hablar. Y creo que siempre que hablamos de una película que es basada en un libro, en una novela, nos quedamos así con cómo se hace esa transposición, esta adaptación, ¿no? Claro que son medios distintos, entonces no tenemos el mismo lenguaje. Entonces eso ya tenemos que tener muy claro en nuestras cabezas, ¿no? No hay que comparar, pero siempre lo hacemos, ¿no? Y muy interesante es que Susana Amaral decía que ella no había hecho una adaptación, pero una transmutación. Porque dijo que en su película no quería poner exactamente lo que estaba en el libro, pero quería hacer una película con lo que se acordaba del libro, de lo que había sentido con el libro. Entonces, hay, claro, una libertad muy grande. Y yo quería empezar hablando de eso, porque hay una diferencia muy grande, pero que me parece que Susana resolvió de una manera perfecta. Y yo quería empezar preguntando si, porque en el libro hay un narrador, que es un hombre, pero que al mismo tiempo es Clarice. Y entonces, y es muy interesante porque él escribe mientras narra, o narra mientras escribe la historia. Entonces es muy interesante, y él es un hombre muy cruel, como se nota en la película. Entonces yo gustaría de escuchar de ustedes si la presencia de este hombre crítico, narrador, autor, que está en el libro, no está en la película, si
faltó esa presencia. O sea, Susana justo logró transmutar perfectamente a la pantalla grande. La cineasta primero. La cineasta primero. Para entrar en ese tema, que podemos entrar en las tres, yo quisiera agregar otro contexto sobre Susana Amaral, la cineasta que hizo esta película. Y les voy a decir, me invitaron porque sabían que amo esta película y que esta película me significó mucho en algún momento de mi carrera. Y quiero agregar algo al contexto. Susana Amaral hizo esta película en el 85, ella había nacido en 1932, y algo que a mí me voló la cabeza cuando supe de esta película, cuando leí las reseñas del Festival de Berlín, que yo misma estaba saliendo de la escuela de cine y ya había hecho algunos cortometrajes, estaba escribiendo ya un mediometraje y preparando un poco mi primer largo, me voló la cabeza. Yo estaba ávida de saber qué hacían las poquísimas mujeres cineastas que había en el mundo. Y no me perdía detalle. Cualquier mujer cineasta que aparecía en el panorama, yo quería saber quién era, cómo había hecho y qué sucedía. ¿Y qué fue lo primero que leí de Susana Amaral? Que tenía 9 hijos. 9 hijos. Es una mujer que se casó a los 20 años, tuvo 8 hijos, después entró a estudiar cine, ya a los 35 años, una cosa así, y terminó la escuela de cine con una 9ª hija, a la cual ella misma decía que ella no pudo criar porque ya se había encontrado con el cine y que realmente a su hija más pequeña la criaron sus hijos mayores. Se endosó la niña y ella se dedicó a hacer cine. Trabajó 18 años en la televisión cultural de Sao Paulo y esta es su primera película. Ese dato a mí me voló la cabeza. Me voló la cabeza, dije, es una mujer que va y que cuenta desde mujer. Yo creo que ahí hay una clave de por qué elimina al narrador. Ella fue tratada en esta presentación en el Festival de Berlín, y me parece que desde Brasil venía eso. Contaba que fue siempre, que recibió como había una frase que usaban sobre ella, decían, es una ama de casa que se convirtió en cineasta. Y ella decía, lo dice por mis 9 hijos, porque sí, tuve 9 hijos porque siempre me encantó el sexo. Es tal cual lo decía. Por eso tuve 9 hijos, pero ni me gusta la cocina, ni soy ama de casa. Y además yo había trabajado 18 años en la televisión cultural, hice miniseries, hice documentales, esta es mi primera película, pero no es una película de una ama de casa. Después decía, ya no me enojo de que me hayan dicho eso, ya no me enojo de las cosas que me dicen. Yo lo leía, yo sí me enojaba. Yo sí me enojaba y bebía la experiencia de esta mujer y lo que hacía. Cuando ella también explica que ella no adaptaba, solo hizo 3 películas, solo hizo 3 largometrajes. Falleció cuando estaba preparando un 4º largometraje, pero ya tenía 85 años cuando falleció. Porque empezó tarde, hizo La Hora de la Estrella con 53 años. 9 hijos, 53 años. Pero cuando ella habla de que no hace adaptaciones sino transmutaciones, dice muy claramente porque yo entro a la película, porque paso mis experiencias a la película, porque yo soy parte de esa película, porque agrego escenas, porque la hago mía y porque yo ahí estoy. Y para mí todo eso era deslumbrante en un momento en el que yo me hacía la pregunta de qué es ser mujer y hacer cine, porque como les digo, éramos poquísimas. Y se hablaba, hay mirada femenina en el cine, no la hay algo distinto, las mujeres cuentan de otra manera. Esta es una película de 2 mujeres, Clarice Lispector. Una de mis frases favoritas de Clarice Lispector, y la tengo ahí pegada en mi casa, mi hija que está aquí no me dejará mentir, dice,
traduje libremente, pero en un escrito de Clarice Lispector, que dice: qué alegría ser madre, una madre es loca, tan loca que de ella nacen hijos. Y yo la tengo pegada ahí. Yo que tengo 3 hijos, pues no 9, pero la tengo ahí pegada, ¿no? Porque me deslumbra esa fuerza de Clarice Lispector y también esta fuerza de Susana Amaral. Y creo que es parte del contexto. Y creo que ahí podemos encontrar claves que te voy a dejar a ti, Brenda, que sabes más de la obra literaria de Clarice Lispector que yo, por supuesto. Si ahí hay una clave para que ella eliminara al narrador y la historia fuera contada pues mucho más en los zapatos de la propia Macabeo, ¿no? Otro dato nada más para agregar. Susana Amaral tomó también un curso en el Actor Studio de Nueva York, también ya grande, y era una mujer, una cineasta que le daba una enorme importancia a la dirección de actores. Y decía en un momento en los 80s, cosa que yo también me resonó mucho cuando yo empezaba, decía que los actores latinoamericanos tenían que ser más naturales. Veníamos de una época de actores muy teatrales, muy impostados, muy exagerados, sobreactuados. Y Susana escribió y resonó muchísimo el tema de la actuación en el cine. Y esta actriz, la que interpreta a Macabea, recibió el premio, como les comentó Lilia, de mejor actriz en el Festival de Berlín, y efectivamente hace una actuación. Cuando canta Una furtiva lágrima yo me puedo morir, ¿no? Porque es una belleza lo que es esa actriz. Pero bueno, quería agregar eso al contexto y te doy la palabra, Brenda. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy emocionada de estar con ustedes, me siento súper honrada. Muchas gracias también Aranza, por ahí. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Pues bueno, yo soy fan así absoluta de Clarice Lispector, quizás también como algunos de ustedes. De hecho, la frase con la que empieza este libro también es hermosa, me gustaría leérselas. De hecho, me gustaría leerles las primeras líneas de cómo arranca el libro, no sin antes decirles que algo que me encanta de este libro, y bueno, Clarice es como una especie de Carl Sagan que te enseña el universo entero en una novela en la que puede estar hablando de cosas súper cotidianas, ¿no? Tiene muchísima poesía, una sensibilidad única. Yo la verdad me encanta y creo que no más soltaría así adjetivos como pegándole a la piñata ahorita porque estoy emocionada, pero realmente es una gran artista. Y si no la han leído, por favor háganlo. Esta es una novela muy buena para empezar. De hecho, su última novela la escribió un poco tiempo antes de morir, en el 77 la publicó. Ella tenía cáncer, estaba ya enferma cuando la escribió. De hecho, no la escribió ella físicamente, la dictó a un asistente. Y en la novela, eso también, como mencionaba Lilia, pues se va notando, ¿no? Pues ese desasosiego también, esa no solo esperanza, sino también esa muerte macabea. Pues, ella muere también poco tiempo después, ¿no? Esas ya son libres relaciones, pero bueno, fíjense que algo que me encanta de este libro, la primera vez que lo leí estaba yo adolescente, yo estudié literatura, y pues ciertamente años después también en los programas de literatura leíamos sobre todo hombres, ¿no? Mi sueño era ser escritora y pues era raro que en los programas no había tantas mujeres. Y tuve un profesor maravilloso que me introdujo a Clarice Lispector cuando era adolescente. Este es mi ejemplar de la carrera. Y cuando abrí el libro por primera vez y vi que tenía así como 15 títulos alternos, la novela ya de entrada me pareció increíble, ¿no? Me gustaría leérselos porque creo que es una manera como de releer la historia que vimos. Entonces, bueno, se llama La hora de la estrella.
o la culpa es mía, o que ella se apañe, o el derecho al grito, o en cuanto al futuro, o lamento en un blue, o ella no sabe gritar, o una sensación de pérdida, o silbido en el viento oscuro, o yo no puedo hacer nada, o registro de los hechos precedentes, o historia lacrimógena del cordel, o salida discreta por la puerta del fondo. Entonces, bueno, esos son los otros títulos de esta historia. Y por favor déjenme leerles un poquito de cómo empieza. Es justo lo que platicábamos del narrador y cómo ya pasada o transmutada en película esta historia, el narrador queda afuera, pero es increíble lo que hace porque es un narrador hombre, en palabras domingueras o jerga de crítica literaria se llama un narrador omnisciente o un narrador omnisciente. Fíjense esta frase, o sea, yo me la tatuaría ahorita. Todo el mundo comenzó con un sí. Una molécula dijo sí a otra molécula y nació la vida. Pero antes de la prehistoria existía la prehistoria de la prehistoria y existía el nunca y existía el sí. Siempre lo hubo. No sé qué, pero sé que el universo jamás tuvo comienzo. Que nadie se engañe, solo consigo la simplicidad con mucho esfuerzo. Mientras tenga preguntas y no tenga respuesta, continuaré escribiendo. Y bueno, la prosa hermosa de Clarice sigue, siempre desde este narrador. Ya no sé si estoy contestando una pregunta, ya estoy aquí debrayándome, pero por favor, si quieres, Lilia, llevarnos a algún lugar. Lo que yo quería agregar aquí es que para mí me parece que Susana Amaral cumplió la función del narrador ahí, en cuanto directora, porque ella pudo poner ahí también sus impresiones y pudo elegir, claro, como una directora de cine que tiene la libertad de decidir dónde poner la cámara, dónde poner sus actores, cómo actuar, como todo. Entonces creo que en muchas situaciones de la película sentimos un poco de lo que sentimos con el narrador. Yo en algunos momentos sentía que Susana estaba ahí presente como autora también de esta historia, que era de Clarice, pero también era de Susana, ¿no? Porque ella se apropió, transmutó y la historia pasó a ser suya también. Entonces yo tengo esta impresión que el papel del narrador fue también reemplazado por las elecciones de Susana. Y se siente en algunas frases, se sienten como las partes que eligió poner tal cual está en los libros, las frases, porque hay frases que son tal cuales en el libro, ¿no? Entonces, eso me parece. No sé si a ustedes les pareció eso también. Y en cuanto a la dirección de actores, hay una frase muy linda que ella decía que lo más importante en una película son los actores. Entonces, ella trataba a los actores como porcelanas o como cerámicas, no sé, porcelanas se dice aquí también. Entonces, ella tenía que tratar a los actores como porcelanas porque era lo más precioso que había. Pero al mismo tiempo tenía una manera muy distinta de dirigirlos, ¿no? Porque no le gustaba que ellos supieran el guión antes. Entonces les daba como muy pronto de empezar para que fuera lo más natural posible. Y lo que hizo con la actriz Marcela Cartacho, Macabea, porque era su primera película, fue increíble. No la dejó tener contacto con nadie de São Paulo, porque para ella sería como corromper la ingenuidad, la pureza que había en la persona de Marcela y también el personaje. Entonces, eso es muy lindo del trabajo que hizo con Marcela. Y después de esa película,
Marcela siguió una carrera de actriz, gracias a lo que hizo Susana también, ¿no? Pero vamos a cambiar. Hay una cosa que me encantó en el libro, es que en algunos momentos yo sentí que Clarice también veía su libro como una película. Y a ella le encantaba el cine. Incluso decía que quería que Antonioni filmara una de sus películas. No pasó eso, pero Susana sí lo hizo, ¿no? Entonces, hay una frase en el libro que dice, es una historia, en el principio, ahí viene en el principio, es una historia en Technicolor para tener algún lujo, por Dios, que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. Y hay una manera a veces como escribe que sí creo que puede ayudar a un director de cine para hacer esta transmutación. No sé si ustedes sienten eso en la lectura del libro y en la transmutación para la película. Yo, siendo muy sincera, no tengo tan presente el libro. Sí lo leí hace muchos años cuando salió la película, pero no lo he vuelto a abrir. He leído otras cosas de Clarice más recientemente, pero no ese libro. Y amo tanto esta película, también la he visto muchas veces, que no pienso en el libro, no me es natural. No sé si la primera y única impresión que tuve del libro es que el libro era más cruel. Pero no sé si mi memoria es correcta o no. Me parecía que el libro y el narrador aumentaban la crueldad en la historia, que hay mucha crueldad en la historia. Pero hay crueldad y ternura al mismo tiempo, que es algo que me fascina de la película. Cómo ser tan cruel con los personajes y al mismo tiempo empezar a sentir y obligarnos como espectadores a sentir tanta ternura por todos los personajes. Hasta por el tipo que empieza con la foto, que es una delicia de personaje, pero esa mezcla de crueldad y ternura yo la relacionaba con esta mano o esta mirada de mujer que toma, se apropia de la narración y dice, le voy a dar otro giro, ¿no? Porque me parece que es una crueldad con ternura y esa mezcla me encanta. La película la he visto muchas veces, hace tiempo que no la veía, me encantó ver la versión restaurada, pero que Macabea cante Una furtiva lágrima el área de la ópera de Donizetti, Elixir de Amor, la forma en que le escucha, la forma en que canta, de verdad me llega al alma. Después utiliza esa misma melodía de Una furtiva lágrima en algunos otros momentos y evoca la enorme ternura que dio, tanto en la secuencia en la que está escuchando, que además está escuchando una grabación original de Caruso, viejísima, de lo que está escuchando en la radio, la versión de Caruso de Una furtiva lágrima, y luego viene la secuencia en que está con Olímpico, y vuela por los aires, que es un momento de libertad así único, solo repetido al final, ¿no? Al final de la película. Se enlazan esos dos momentos de una enorme ternura. Creo que ahí hay una gran directora, una persona que tomó la maravillosa obra de Clarice Lispector, pero se apropió de ella, como bien decía, y la volvió a su modo, ¿no? Pero no sé si tú tengas alguna otra consideración sobre la novela misma. Sí, justo por acá tenía, es que perdón, me siento como testigo de Jehová de que tengo el libro y cualquier oportunidad les voy a leer un poquito de Clarice Lispector. Por favor, compren sus libros, escuchen la palabra de la señora, del señor. Tiene una parte preciosa, justo el narrador queda, o sea, la decisión de la directora fue muy sabia, creo, porque en esa traducción que hay, bueno, ustedes, especialmente tú, María, pues sabes muy bien lo que pasa en esa traducción, ¿no? Entre un texto y el cine, ¿no? Que es una tensión increíble que además hoy en día también es súper actual, ¿no? Hay muchas películas en cartelera
como cumbres borrascosas que vi por ahí en redes sociales que como que se les olvidaba que se llama así, les decían como cumbres cachondas y muchas otras cosas. Pero bueno, hay ahorita muchas adaptaciones de clásicos. Netflix tiene grandes clásicos también latinoamericanos traducidos o llevados al cine, no sé muy bien qué palabra usar, pero la palabra traducción me gusta porque siempre es como otro idioma, ¿no? Sí. Pues me parece una conversación muy actual, muy interesante y también qué se lleva, ¿no? O sea, pareciera que el pasado tiene respuestas brillantes, ¿no? Como esta película, perdón, y la decisión que tomó la directora en quitar, digamos, al narrador en tercera, omnisciente, bueno, este narrador, y quedarse con la historia de Macabea y también brindarle, pues sí, esa ternura, ese final esperanzador, que sí es más cruel en la novela, ¿no? De hecho, una amiga cuando supo que iba a venir hoy me dijo, es esa novela tristísima, ¿verdad? Y yo dije, bueno, o sea, no sé, no realmente, nada más que el final es como muy abrupto, ¿no? Sí. Que de hecho en el chismecito, o sea, Clarice Lispector tenía una columna en El Globo que mantuvo durante varios años, y recuerdo que en alguno de sus textos cuando los leí para el periódico contaba que ella, la figura de la bruja, que de hecho es el estilo que aquí escogieron, es muy importante en su obra y de hecho fue invitada a una cumbre de brujas y leyó un cuento fabuloso que para mí es en sí casi una brujería, que se llama El huevo y la gallina, que está en sus cuentos, ¿no? Y bueno, tiene una relación claramente con eso que a mí en lo personal me fascina. Tu libro, ¿no? Sí, nada más que tengo un problema, soy Géminis, me voy por muchos lados, discúlpenme, pero les prometo que sí aterrizo ideas. Regresando a la lágrima, perdón, el chisme era que ella decía, claro, en su columna en El Globo, que ella había ido con un cartomante a leerse justo el futuro, y le habían dicho como a Macabea que todo iba a ser brillante, maravilloso, precioso, el dinero, todo bien, que pues a distancia, siendo la gran autora que es latinoamericana, la genia que es, pues pienso ese cartomante se quedó muy corto porque tenía enfrente a una grandísima artista, pero ella se burlaba en la columna, ¿no? Y decía, ¿y qué pasa si yo me hubiera muerto saliendo de esa buena fortuna que me leyó este cartomante? Que curiosamente es la historia que se imaginó con Macabea, ¿no? Pero bueno, perdón, ya nomás para divagar un poco más. Aquí en el libro, la parte de la lágrima furtiva, para que se den también una probadita y vean como, pues no el making of, pero sí el detrás del libro, no de cámaras. En esta parte del narrador dice, sobre la parte de la lágrima furtiva, ¿no? Y de la interpretación de Caruso, dice, una furtiva lágrima había sido la única cosa bellísima de su vida. Enjugando sus propias lágrimas, trató de cantar lo que había oído, pero su voz era áspera y tan desafinada como ella misma. Al oírse, empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba. No sabía que tuviese tanta agua en los ojos. Lloraba, se sonaba la nariz sin saber por qué lloraba. No lloraba por la vida que le había tocado. Como no había conocido otras formas de vivir, aceptaba que para ella fuese así. Pero también creo que lloraba porque a través de la música adivinaba que quizás había otros modos de sentir, que había existencias más delicadas y hasta con cierto lujo en el alma. Bueno, y sigue la descripción, ¿no? Que es muy bella también de todo lo que pasa internamente en esa escena que en la película vemos pues a ella desafinada y llorando, pero detrás hay un narrador que se mete muy dentro de formas hermosas. Incluso creo que vale la pena decir que el uso de la música es muy puntual, ¿no? La película no es una película llena de banda sonora como de música, de canciones, pero cuando entran las canciones tienen un propósito muy fuerte, ¿no? Eso es muy bonito en el trabajo también que hace Susana Mara.
Y yo quería hablar un poco de crueldad, que está en toda la película, como pudimos ver. Y me pareció muy interesante el uso de los espejos, de los reflejos todo el tiempo. Una Macabea que se mira constantemente en los espejos, que busca su identidad, que busca su imagen, quién soy yo. Ella incluso habla de eso, quién soy yo, que ella no sabe quién es. Y entonces es muy fuerte el uso de esas escenas, de los planes, de las secuencias con reflejos en las ventanas y también en los espejos. Me gustaría que ustedes comentaran un poco lo que sienten con este uso tan grande que Susana hizo de los espejos, de los reflejos. Pues, a mí me gustaría saber si eso está en el libro, no lo recuerdo. No sé si es mucho. una decisión, No está mucho. no está mucho, es una decisión cinematográfica, de las muchas que también tomó Susana Amaral. Y efectivamente es hermoso, ¿no? Siempre es un reto, no es fácil filmar reflejos, porque generalmente se refleja en la cámara. Y sí se requiere cierta habilidad para hacer ese juego de espejos. Hay juegos incluso de varios espejos y varios niveles que están hechos con muchísimo cuidado y que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Para esta Macabea que no sabe quién es. Y hay otras decisiones cinematográficas. Efectivamente, el sonido está muy desnudo, ¿no? El sonido ha evolucionado mucho en el cine, pero ya en los años 80 sí la construcción sonora se había dejado atrás el doblaje, no hacía mucho, hacía 10 años. El sonido siempre era sonido directo, los diálogos eran mucho más naturales por lo mismo. Y se empezaba a construir bandas sonoras con mucha riqueza de sonidos. Y yo me hacía la pregunta de si este sonido que estábamos escuchando tan desnudo era una decisión también de Susana Amaral, o si tuvo algo que ver en la restauración, porque es un sonido muy de solo los diálogos y la música y muy poco sonido de otro tipo, ¿no? Creo que funciona bastante bien. Y debe haber sido también parte de las decisiones de Susana Amaral, los espejos y el juego de los sonidos, ¿no? Pero evidentemente Susana Amaral pues, no filmó mucho en términos de películas de largometraje, hizo, como les dije, solo 3. Les cuento una anécdota que también me vino a la mente. En el Festival de Lima, en Perú, me tocó formar parte del jurado en el año, me parece que fue 2010. Era un jurado de lujo, porque imagínense, las miembros del jurado eran Lucrecia Martel, Rosa Montero, Claudia Llosa, una cineasta peruana también talentosísima, que hizo una película que se llama La teta asustada, hablando de este cine de mujeres que reivindica historias que no habían sido contadas o que habían sido contadas de otra manera. Y las 4 le dimos el premio de mejor película a Hotel Atlántico, que fue la tercera y última película de Susana Amaral. No era tan buena la película, no era tan buena. Por ahí había un par de películas que quizás estaban mejor, pero se lo quisimos dar a Susana Amaral. Se lo quisimos dar a Susana Amaral por sus 9 hijos, por sus 80 años, por su valentía, por la forma en que ella trastocaba las cosas. Eso también lo tenía Hotel Atlántico, y le dimos el premio de mejor película. Pero ahora que lo pienso, en una actitud un poco desafiante de somos mujeres las que integramos este jurado, y se lo queremos dar a Susana Amaral porque no ha sido suficientemente reconocida como debería. Y yo tenía la ilusión de que fuera a recibirlo, pero ya estaba muy mayor y no fue a Lima a recibir el premio. Mandó un video y me llamó la atención que Susana Amaral, yo no la conocía físicamente, pero me pareció que era, bueno, yo que soy grandotota,
Yo la vi chiquitita, como muy frágil, y también eso dije, tremenda mujer, y con una imagen de una enorme fragilidad, me pareció. En fin, les comparto esto también para dar contexto a Susana Amaral y al cine de mujeres, y a las mujeres que han hecho cine y que han abierto un camino importantísimo en contar la mitad del mundo que no se contaba, por lo menos no desde nosotras, ¿no? Antes de pasar, solo quiero decir que sí, es una decisión de Susana, no de restauración. Sí, porque creo que viene mucho de su background de documentales, ¿no? A ella le encantaba, quería la realidad, quería hacerlo más próximo de lo real. Incluso muchas de las músicas son diegéticas, ¿no? No son... Sí, claro. Hay pocas que son, pocos momentos en que la música es diegética. Entonces, sí, es una decisión de Susana. Luego también los espejos no necesariamente son los que vemos, ¿no? Hay maneras de espejearse también, por ejemplo, la imagen del gato con la que abre la película termina siendo un espejo también de Macabea, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen en donde el gato se comió al ratón, que es justo cuando acaban de traicionarla, ¿no? Su compañera de oficina. Creo que es muy interesante el juego de espejos y también con el espectador, ¿no? O sea, yo termino obviamente identificándome con Macabea mucho más que con cualquier otro personaje y creo que justo también la sensibilidad de la cineasta es la primera película que yo veo de ella. Ya tenía mi corazón ganado por el hecho de que es una historia de Clarice Lispector, pero la verdad es que la película autónoma del libro es también muy buena, o sea, no necesitas tampoco leer el libro para ver la película, ¿no? Creo que siempre son también dos obras, aunque se comunican, y es muy interesante siempre encontrar cómo las historias se entrelazan y qué se diferencia una de otra, y eso a mí me encanta, la verdad. Pero en este caso creo que justo qué valientes y qué chidas, la verdad, estamos aquí gracias a Inicio Cine, que es una distribuidora que esperamos que vean todas sus películas porque van a arrancar, como ven, con el pie derecho, y me parece increíble que en un momento en el que se apuesta por grandes, grandes novelas como Cumbres Borrascosas, o 100 años de soledad, o Juan Rulfo, en fin, todas estas, Pedro Páramo quise decir, pero bueno, cuando ahora que se están apostando por estas obras y que quizás también encontramos sus fallas o las cosas con las que todos, salimos con nuestras opiniones, me parece increíble que justo vayamos a una película dirigida por una mujer en una época en la que eso no era la norma, por una escritora que también en su época tampoco era, para mí Clarice Lispector está de verdad que, y no solo para mí, está a la altura de los grandes escritores del siglo XX, Kafka incluido, Virginia Woolf incluida, o sea, sí es realmente una artista enorme, y que apuesten por estas historias y por este resultado, creo que me hace pensar que el pasado a veces también tiene respuestas, ¿no? Para las cosas que buscamos hoy, incluso más que por las cosas, ya le estoy echando la mano a la película, pero sí vean mejor esto. Creo que este punto me hace pensar en la cuestión política de la obra, porque Clarice fue por muchos años acusada de no ser una mujer comprometida con el político. Y incluso la crítica a los críticos de literatura y todos decían siempre eso, ¿no? Como en un país como Brasil, con todos los problemas con la dictadura militar, cómo ella no era comprometida con eso. Pero La Hora de la Estrella fue su respuesta, porque es una película política, habla de la realidad brasileña, de la diferencia social, habla de feminismo, habla de machismo, de misoginia,
habla de muchas cosas muy importantes que estaban en la pauta del momento, pero de su manera, y de una manera mucho más linda, creo, porque me imagino, leyendo tus libros, viendo tus películas, yo veo en ustedes un poco de lo mismo que yo veo en Clarice y en Susana, que ustedes hacen películas que son políticas, porque las historias son todas políticas. Hay una crítica, pero no hace falta hacer un discurso, pero listo. Y eso Clarice no hacía. Pero ella hacía una crítica enorme a la sociedad brasileña con esta película, La Hora de la Estrella, ¿no? Entonces, en el cine, ¿cómo ustedes ven esta parte del comprometimiento político, ¿no? En cine y la literatura? ¿Es necesario? ¿O podemos hacerlo así, de esa manera, con el arte? Porque el arte es una herramienta perfecta para hablar de todo sin hablar de nada, o sin hablar de todo, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar un poco de ustedes. Pues mi manera de responder a esto que planteas pasa de nuevo por mi feminismo, por mi reflexión como mujer. La frase que no sé realmente de dónde viene, pero sí la usábamos ya a finales de los 70s y en los 80s, de lo personal es político, y la usábamos en los contextos políticos con nuestros compañeros que constantemente nos acusaban de no ser políticas, aunque estábamos en la política, porque queríamos llevar las cosas a un terreno personal, y personal no era político para ellos. Esa fue una discusión muy importante del feminismo. Fue también un planteamiento que veo en esta película de La Hora de la Estrella de Susana Amaral, sobre la obra de Clarice, pero también en otras películas que yo ávidamente buscaba, seleccionaba, trataba de entender, que surgían de mujeres cineastas en los 80s. Por ejemplo, me vino ahorita a la mente la película de Helma Sanders Brahms, una cineasta alemana, que en 1980 sacó una película que les recomiendo muchísimo, la deberían traer. Mario. También ya está restaurada, y creo que está restaurada con un corte de la propia directora. Es una película que salió en 1980. Yo la vi gracias al Instituto Goethe, que la trajo aquí. Y es una película que narra la historia de la mamá de la propia directora en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se quedó sola con su hijita, o sea, con ella de niña, y hace la película con su propia hijita bebé, narrando la historia de esta mujer en la Segunda Guerra Mundial. El marido se fue como soldado nazi a la guerra, pero lo peor no es la guerra, lo peor es cuando el marido regresa, porque regresa a imponerse y a ser autoritario y a proponer una vida que ya no es posible para esta mujer después de la guerra. Y la película fue muy maltratada por la crítica. Decían que eso era incorrecto, que hablar de lo nazi en esos términos era incorrecto, y yo sentía que me hervía la sangre, porque de nuevo lo personal es político. Hablar de lo personal con sinceridad, con ternura, incluso hablar de lo mínimo, ¿no? Porque esta película, no hemos usado esa palabra, pero creo que también aplica, ¿no? En La Hora de la Estrella se habla de lo mínimo en las personas, de lo poquito, de los detalles, de lo chiquito, de lo que a veces es invisible, con crueldad y con ternura. Y eso es político. Y eso costó trabajo que se entendiera que era tan político como, no sé, como las películas de guerra, de militancias, de armas, de represiones, en fin, que hacían más algunos cineastas varones, ¿no? Entonces creo que lo personal es político, sí, y es muy político y es muy subversivo, sí. Y creo que aún más fuerte, ¿no? Porque toca ahí, más profundo, sí.
Qué buena pregunta, Lilia, y me emociona muchísimo escucharte, María. De verdad que, o sea, es también qué importante hacerse justo en nuestros días también como desde dónde hacemos arte, desde dónde contamos historias, cómo las pensamos, todos los ángulos desde donde se crean las historias o hacemos arte, creo que es intrínseca a la política, ¿no? También pienso en un montón de ejemplos mientras te escuchaba hablar. También, por ejemplo, justo como comenzaste, Lilia, o sea, creo que no necesariamente es lo anecdótico en donde está la política, sino, por ejemplo, pienso en el caso de Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, que es una película que todo el crew era de mujeres, ¿no? Y en una época en la que eso tampoco era necesariamente lo más común, y son decisiones deliberadas y tienen una razón de ser, ¿no? Entonces sí creo que hay, este mismo libro, digo, no me voy muy lejos, aunque hay un montón de ejemplos increíbles, es interesante, escogió un narrador que es hombre, que se llama Rodrigo S.M. misterioso. Sí, es un narrador masculino. Sin embargo, es interesante que la historia que cuenta tiene una crítica también a Olímpico, ¿no? A ese machismo de Olímpico, y fue muy padre verlo aquí también en el cine, como pues, nos reíamos, ¿no? En esos momentos, con su peluchote amarillo ahí paseándose. Eso está también en el libro, ¿no? Es un acto deliberado, y es curioso cómo justo creo que hay muchas maneras de abordar las cuestiones que nos competen a todas, ¿no? Como artistas, en un espacio en donde, por ejemplo, yo de verdad estudié literatura, y cuando quería hacer mi tesis de maestría, yo hice un posgrado en literatura también, el profesor, por ejemplo, me dijo, yo lo quería ser una escritora mexicana, que en la época de los 50, cuando los libros más emblemáticos, digamos, de México, que se publicó justo Pedro Páramo, Octavio Paz publicó un poema emblemático que se llama Piedra de Sol, el muy joven Carlos Fuentes publicó La región más transparente, tenía 30 y poquitos años, y había una mujer que se llama Josefina Vicens, ¿no? Que a la fecha no es tan conocida, y yo quería hacer mi tesis de la única mujer que había en esa época, que además escribió una novela brutal que se llama El libro vacío, que es preciosa, ¿no? Y justo Octavio Paz y sus contemporáneos, ella además era gay, entonces, bueno, una mujer queer una mujer lesbiana en los 50, en México, en esa época de las grandes novelas y grandes libros mexicanos, pues le apodaban como, ¿cuál era su apodo? Era un diminutivo, ¿no? O sea, ella era como, nunca estaba a la altura. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho hacer mi tesis sobre ella, y mi profesor me dijo, no, mejor haz tu tesis sobre alguien importante, ¿por qué no escoges a Rulfo o a Borges? Y yo, justo por eso quiero hacer una tesis sobre ella. Entonces, a lo que voy es, sí, claro que parte del esfuerzo también es leer mujeres, ver cineastas mujeres, volvernos a contar una historia que vivimos, en donde no había, en mi caso que estudié, bueno, que me dedico a las letras, ¿qué mujeres hay? ¿Qué mujeres hay hoy? ¿Cuáles son las poetas jóvenes? ¿Cuáles nos faltó leer? ¿No? Ahí hay como una deuda que también es hacer política, ¿no? O sea, sentarte y leer un libro, o interesarte en lo que están haciendo las más jóvenes poetas hoy, yo creo que también es lo mismo, ¿no? Como, ¿quién es la primera mujer novelista mexicana? Y lo pregunto tramposamente porque me sé la respuesta. Pero es muy interesante también llegar a... Se llama Refugio Barragán, escribió una novela en el siglo XIX, a la cual llegué tangencialmente, y ahora vamos a publicar en la UNAM, en esta maravillosa colección. Pero a lo que voy es justo llenar esos huecos que tenemos, es hacer política, ¿no? También. ¿Cuáles son las mujeres que estaban antes? ¿Cuáles son esos ángulos que también son feministas, ¿no? Y que vale la pena seguirnos cuestionando, creo. Susana Amaral decía que, porque le preguntaba, ¿por qué no vas a
las manifestaciones feministas, ¿por qué no haces eso? Porque ella decía, yo soy feminista, yo trabajo, yo tengo hijos, yo hago todo, yo soy una mujer feminista, trabajo en cine y todo, pero no tengo que salir en manifestaciones para probar que estoy, porque lo que hago ya es ser una feminista, ¿no? Y entonces creo que las dos mujeres de cuales estamos hablando, Clarice y Susana, tenían el mismo espíritu de ser políticas, haciendo su trabajo, ¿no? Creo que tenemos que encerrar. Sí, ya. Solo una preguntita más. Yo iba a hablar del final, pero vamos a dejar el final para después. Pero yo quería solo preguntar a ustedes, ¿qué creen que Clarice iba a pensar de esta película? Porque no pudo verla ya, desafortunadamente ya no estaba más con nosotros, pero ¿qué les parece? ¿Qué creen que Clarice iba a decir de esta película? No porque tenga la respuesta, obviamente, pero creo que sería increíble más bien con una cartomante preguntarle qué pensaría de esta película y ver su respuesta. Creo que sería el medio, ¿no? Para saber. A mí me hubiera encantado verlas conversar. Cuando compró los derechos o adquirió los derechos Susana Amaral de La Hora de la Estrella, ya había muerto Clarice. Pero si hubieran dialogado para hacer la película hubiera sido algo maravilloso. Nos hubiera gustado verlo, pero no sabemos qué hubiera pasado. Capaz que había chispas, no sé. Sí, pero es interesante pensar, ¿no? Y hay muchas cosas para decir de esta película, hay mucho más, hay muchos elementos a traducir, hay muchas cosas para decir, pero tenemos que ir, ¿no? Ya, no tenemos tiempo más. Entonces, preguntas. Porque a las 10 ya nos tenemos que ir todos. ay, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? La pregunta de la noche. La pregunta de la noche. Sin presiones. Sí. Aquí, A mí me llamó la atención, a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que vi la película el uso de la estación de la hora exacta, porque también teníamos aquí en México una. Entonces es muy conmovedor porque ella se aferra a esto, a escucharla toda la noche, a lo largo, y también estas ganas de saber, ¿no? Aunque sea información niña o información efímera, ella está muy arraigada en eso y con una gran curiosidad de saber y de saber el significado de palabras que no entiende. Eso está también en la novela. Sí. ¿Y qué puede representar en la novela o qué se pensaba que? Yo creo que Macabea era una persona que estaba en formación. Era una persona que no sabía todavía quién era, no tenía una identidad porque era invisible al mundo. Nadie le había dado oportunidad de ser alguien. Entonces, de a poco va descubriendo quién es y la hora en que descubre quién es, muere. Entonces, al final, su epifanía, su gran revelación es descubrir quién es y empieza a pensar en el futuro. Hay una frase que está en el libro y no está en la película, que es, antes de morir dice, en cuanto al futuro, y muere. Entonces, después que sale de la cartomante, de la vidente, ella empieza a, primero, se da cuenta que su vida no era tan feliz como pensaba que era, porque no sabía, no conocía. Por eso buscaba tanto conocimiento, quería aprender, quería saber un montón de cosas. Y cuando descubre cosas sobre sí, cuando siente libre y feliz por algunos segundos, muere. Pero su muerte también es una liberación, ¿no? Entonces podemos encarar este final de varias maneras. Entonces la muerte pero puede ser también el inicio de una vida. A mí me gustaría pensar con lo que dices, que
que lo que se cuenta es que es una necesidad real la cultura. Necesitamos cultura, como pueda venir. Y se aferra a un vínculo tristísimo, una ventanita terriblemente pobre de cultura. Eso y la música que escucho. Pero se aferra a eso y es muy conmovedor. Por eso digo, es cruel, pero también es de muchísima ternura la película, sí, de muchísima ternura. Sí, como las hojitas antes de calendario. Como las dos hermanas que sí que traía una frasecita del día o un... Y algo aprendías. Y es eso, necesitamos cultura, los seres humanos, ¿no? Sí. Gracias. Y pues ya nada más aquí como profe, así que sí, aquí en el libro está todo el tiempo. Sí, digo, justo de hecho todos los diálogos que hay en torno a Radio Reloj están en el libro tal cual y todos los momentos que ella menciona. Por ejemplo, aquí dice, me gusta mucho oír el goteo de los minutos del tiempo que hacen así, tic-tac, tic-tac. Radio Reloj dice que da la hora exacta, cultura y anuncios. ¿Qué quiere decir cultura? Y ahí es donde Olímpico le contesta, la cultura es la cultura, seguía fastidiado, tú también vives poniéndome contra la pared. Entonces, si quizás, digo, ahora que escucho tu pregunta, pienso, ella estaba muriendo, estaba realmente muy enferma cuando escribió esta novela y quizás la métrica que marca o como el ritmo de toda la novela es todo el tiempo estás escuchando la hora exacta, que es la hora exacta en el 85 en esta película, y la hora exacta, bueno, en la ficción, ¿no? Y aquí en el 77, entonces hay algo como de que el tiempo se va y al mismo tiempo toda la narración está en presente, ¿no? En el cine eso es casi, se da por hecho, ¿no? Pero bueno, en los tiempos verbales sí puedes contar el tiempo de maneras distintas. Y en este caso es el presente, está aferrado a un presente que lo narra muy hermoso y siempre está la hora, y aunque sean las 6:20, la sola noción de que el tiempo está avanzando y pasando, hay una sensación de final, ¿no? De vida, de muerte, de todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, hablando en hora, creo que tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un aplauso para Mare y Aranza, ¿no? Sí, vamos. Bravo. Un aplauso para Mare y Aranza.